Hola, mi nombre es José Roberto Rodríguez y es un gusto compartir contigo. Lección número 1, titulada ¿Qué ocurrió? El texto bíblico base para el estudio de esta semana se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 1, versos 26 y 27, en los cuales leemos lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Recuerdas con qué palabras comienzan las Sagradas Escrituras? En un principio. Palabras que nos recuerdan que todo lo humano tiene un principio. Que solo aquel que está entronizado como el soberano Señor del tiempo no tiene ni principio ni fin. De modo que, tal y como comienza la Biblia, traza desde el punto de partida un decidido contraste entre todo lo que es humano, temporal y finito, y lo que es divino, eterno e infinito. Si en un principio todo era perfecto y bueno en gran manera, entonces, ¿qué ocurrió? Los libros del Pentateuco, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia, por lo general llevan el nombre de la primera frase con que comienza dicho libro. En el caso del primer libro que comienza diciendo en el principio, es al que se le llamó Génesis, que significa comienzos. Estos eventos fueron revelados por el Espíritu Santo a Moisés, quien escribía bajo la inspiración divina, sin duda una experiencia sobrenatural y hermosa, ya que Dios le enseñaba cosas mucho tiempo antes de que él viviera. Estas primeras palabras con las que comienza la Biblia nos permiten ver también a Dios en esa continua labor de enseñanza y procurando revelar al hombre su origen, un tema que ha inquietado tanto al ser humano a lo largo de la historia. La Biblia contiene la respuesta a aquellas preguntas que la humanidad se ha hecho a través de toda su existencia. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué razón existo? Cada día de la creación terminaba con el pronunciamiento divino de que era bueno. Y el sexto día concluyó con un pronunciamiento divino, el de que todo era bueno en gran manera. Sí, porque ese día el Señor creó seres a su propia imagen, a nosotros, los seres humanos, y todo sin un solo rasgo de imperfección. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre los orígenes? ¿Qué propósito tenía aquel árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué sucedió con Adán y Eva inmediatamente después de la caída? En esta semana analizaremos bajo el tema central de la creación tanto lo que Dios hizo originalmente como también lo que sucedió posteriormente con toda aquella perfección que brotó directamente de la voz de nuestro Señor. Ya que la palabra Génesis significa orígenes, comencemos entonces por el principio. Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios
los cielos y la tierra. Este primer versículo de las Sagradas Escrituras hace resaltar decididamente una de las mayores y seculares controversias entre los cristianos que creemos en la Biblia y aquellos escépticos, ateos y materialistas que procuran en diferentes formas y en diversos grados explicar el universo sin Dios, sosteniendo que la energía es eterna. Si esto último fuera verdad, y si la materia tuviera el poder de evolucionar primero de las formas más simples de la vida, yendo después a las más complejas hasta llegar al hombre, ciertamente entonces Dios sería innecesario, ¿no te parece? Génesis 1:1 afirma que Dios es antes de todo lo que existe y que es, en forma excluyente, la única causa de todo lo demás. Interrogantes las tenemos. Preguntas, muchas. Y es que entender quiénes somos y cómo llegamos aquí definitivamente afectará nuestra comprensión sobre cómo vivimos y cómo actuamos mientras estemos aquí. La misma palabra de Dios nos indica que si queremos encontrar las respuestas a nuestras interrogantes en cuanto a quiénes somos y por qué estamos aquí, todo parte de la premisa de llevar a cabo un reconocimiento. Sí, pero ¿qué debemos comenzar reconociendo? Salmo 100, verso 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Si Dios creó los cielos y la tierra, entonces debemos de deshacernos de la idea de que las cosas suceden o han sucedido por casualidad. La casualidad solo describe la probabilidad estadística de que algo suceda. La casualidad en sí no puede hacer absolutamente nada. Por ejemplo, cuando se lanza una moneda, la posibilidad de que caiga cara es del 50%. Sin embargo, la casualidad no hace que caiga cara. El que caiga cara o su lado opuesto depende de la fuerza con que se lance la moneda, la fuerza de la corriente de aire al lanzarla y la presión del aire mientras la moneda está en él. Y si a eso le añades que quien la atrape puede finalmente voltearla una vez que cae en sus manos, imagínate. La casualidad no hace nada, sino que describe simple y sencillamente una probabilidad. Tú y yo no somos producto de ninguna casualidad. Somos el producto de la obra directa del Creador del universo, con un propósito, con un objetivo, con una meta. El relato de la creación es algo que o lo aceptamos por fe o no lo aceptamos. Al fin y al cabo, ninguno de nosotros estuvo presente. Pero sin haber estado allí, debemos decir con toda seguridad y todo convencimiento, como lo dice Hebreos 1:10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. En la primera parte del verso 26 del capítulo 1 de Génesis, Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
El uso del plural hagamos es muy consistente con la idea de que existe un Dios en 3 personas, al cual conocemos como la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un entendimiento certero sobre quién es el ser humano comienza con el saber que somos hechos a la imagen misma de Dios. El hombre es diferente a cualquier otra clase de ser creado porque ha sido creado de una manera consistente con la naturaleza de nuestro Señor. El hombre había de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Esa imagen se hacía más evidente en términos de su naturaleza espiritual, ya que vino a ser un ser viviente, dotado de libre albedrío y de una personalidad autoconsciente. Esta naturaleza reflejaba la santidad divina de su Hacedor hasta que el pecado la destruyó. Solo mediante Cristo, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia transformará nuestra naturaleza otra vez a su imagen. Génesis capítulo 1, verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Sabes? El relato de la realización del propósito divino se expresa aquí en una forma de poesía hebrea, muy común a todos los libros poéticos del Antiguo Testamento, en los cuales el pensamiento expresado en la primera parte de una estrofa se repite con ligeras variaciones de palabras en la segunda o aún en la tercera parte de la estrofa. Claro, sin perder el significado. Y en este caso, nuestro versículo lo hace así. Moisés, que nos ha dado otros ejemplos de su habilidad poética, fue el primero de todos los escritores inspirados que se refirió a las admirables obras de Dios con palabras poéticas. Por esto, cuando había llegado en su registro al punto de narrar la creación del hombre, la corona de la obra de Dios en esta tierra, dejó el estilo narrativo ordinario para dar paso a la poesía. La última parte de Génesis 1:27 introduce un nuevo elemento en la información dada en cuanto a la creación del hombre al mencionar la diferencia de género. Las dos palabras, varón y hembra, son traducciones de adjetivos hebreos que indican el sexo de dos individuos. Resulta muy interesante observar que la bendición de la fertilidad pronunciada sobre los animales implica que también deben haber sido creados con diferencias de género, pero ese hecho no se menciona. Y probablemente existía una razón especial para sí mencionarlo en relación con la creación del hombre. Esa razón puede deberse a que únicamente en el hombre la dualidad de géneros culmina en la institución de un santo matrimonio. Por lo cual, este versículo parecería prepararnos para la revelación concerniente al plan de Dios para la creación de la familia, lo cual se presentará más adelante en el capítulo 2. Hasta antes del verso 27 de Génesis 1, el relato de la creación deja establecida la conformación de un mundo material,
que incluía tanto una fauna como una flora perfectas. Pero ahora, una vez creado el hombre a la imagen y semejanza de Dios, observamos las primeras palabras que Dios dirigió a la humanidad. Génesis capítulo 1, verso 28. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Notemos algunos detalles realmente importantes aquí. La primera cosa que Dios hizo para el hombre fue bendecirlo. Y es que, sin la bondad de la bendición de Dios, la vida humana habría sido no solamente insoportable, sino también imposible. Nota algo más. Dios los bendijo, no lo bendijo. Esto indica que la creación de Eva debe haber ocurrido antes de que terminara el sexto día, y que las bendiciones y responsabilidades que les fueron conferidas fueron compartidas por ambos de igual manera. Luego, con fructificad, la bendición del Creador se refería a la propagación y perpetuación de la especie. Bendición que nunca ha sido rescindida por Dios y que es el origen de los miles de millones de seres humanos que ahora llenan todos los continentes del mundo. Con sojuzgadla, la bendición revela la inclusión de instrucciones en cuanto al deber y destino del hombre para regir las obras de la creación, ya que dicha palabra concede al hombre el derecho de utilizar para sus necesidades los vastos recursos de este mundo material. A continuación, se hace provisión para el sustento de los recién nombrados monarcas, Adán y Eva, y sus súbditos, los animales. Génesis capítulo 1, verso 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Sabemos entonces, por el registro divino, que el hombre había de comer tanto de los productos del campo como de los árboles. En otras palabras, cereales y frutas. Los animales habían de comer toda planta verde, verduras y pasto. La redacción de esta orden revela que no era la voluntad de Dios que el hombre matara animales para alimentarse o que los animales debieran devorarse entre sí. Por lo tanto, la violenta y a veces penosa destrucción de la vida hecha por hombres y animales viene únicamente como resultado de la entrada del pecado en este mundo. Dios proveyó todo lo que se necesitaba. Ni Adán ni Eva tuvieron que hacer absolutamente nada para merecer lo que se les dio. Fueron meramente receptores de algo que no merecían. ¿De cuántas y cuáles cosas te ha provisto Dios hasta el día de hoy en tu vida? ¿Valoramos realmente todo lo que el dueño y creador del universo nos ha otorgado sin merecerlo? Es realmente menester hacerlo. En el relato de la creación,
aparece un árbol que en ningún caso pasa desapercibido. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aunque no se trata de ningún árbol mágico, sí se trata de lo que se convirtió en una prueba que brindó a nuestros primeros padres la oportunidad de demostrar varias cosas. Su oportunidad de ejercer el libre albedrío. Su oportunidad de elegir responder positiva o negativamente a su Creador. Y su oportunidad de confirmar aquella relación con su Hacedor simplemente obedeciendo. Espera, ¿acaso dije simplemente? No, no es tan simple, pero sí posible al permanecer conectados con nuestro Señor. Al margen de que Dios originalmente expresó este mandato a Adán y que luego se hizo extensivo para su compañera, ¿cuántas maneras diferentes tenía él para pecar? Solamente una manera. ¿Cuántas maneras diferentes tenemos hoy en día tú y yo para pecar? Una infinidad de maneras. ¿Cuántos árboles tenía Adán para la posibilidad de pecar? Solamente uno. Un árbol. ¿Cuántos árboles de la tentación están frente a nosotros hoy día en nuestras vidas? Todo un bosque. ¿Te parece esto acaso una ventaja en el caso de Adán? No, ni mucho menos. Esto lo único que nos dice es que el problema no está en el número de tentaciones que se nos presenten, pues basta con sucumbir ante una sola de ellas para fallarle a nuestro Dios. En el caso de Adán, no hubiera sido irrazonable que Dios se reservara una gran porción de esta tierra y que hubiera permitido que su criatura solo usara una pequeña parte de ella. Pero no fue así. El hombre podía usar libremente de todo lo que estaba en el huerto, excepto un árbol. Evidentemente, el abstenerse de comer del fruto de ese árbol no tenía otro propósito sino el de mostrar claramente su lealtad a Dios. Aquel anuncio divino de el día que de él comieres, ciertamente morirás, literalmente se lee en el original: muriendo, tú morirás. Lo cual significa que se pronunciaría la sentencia en el día de la transgresión y que el hombre pasaría del estado de inmortalidad condicional al de mortalidad incondicional. Así como antes de su caída, Adán podía estar seguro de la inmortalidad que le era otorgada por el árbol de la vida, así también, después de esa catástrofe, era segura su mortalidad. La separación de la fuente de la vida inevitablemente solo podía traer la muerte. ¿Todavía son válidos estos mismos principios en este 2021? Claro que sí. El castigo y la muerte
continúan siendo los resultados seguros de nuestra libre elección de dar rienda suelta a la rebelión contra Dios. ¿Qué elegirás cuando se presente tu próximo árbol? En muy amplia proporción, la respuesta a la pregunta sobre ¿qué ocurrió? Se responde a la luz de los acontecimientos relatados junto a aquel árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Dios, que conversaba diariamente con el hombre en el huerto, no lo había dejado en la ignorancia de los sucesos del cielo, sino lo había enterado de la apostasía misma de Satanás y de otros ángeles, de cuya venida debía precaverse Adán. Usando la serpiente como su medium, Satanás halló una oportunidad cuando pudo dirigirse a la mujer que estaba sola. Su intención era obvia. Quería sembrar duda en el corazón de la mujer acerca de la verdadera fraseología y el significado exacto de la orden divina. Génesis 1:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Antes de comer, obviamente debe haberse entablado una conversación entre Adán y su mujer. ¿La seguiría en su senda de pecado y desobediencia o renunciaría a ella, confiando que Dios de alguna manera restauraría su felicidad destruida? El que ella no hubiera muerto por comer el fruto y que ningún daño evidente le hubiera sobrevenido, no engañó a Adán. Adán no fue engañado, sino la mujer. Pero el poder de persuasión de su esposa, unido con su propio amor a ella, lo indujeron a compartir las consecuencias de su caída, cualesquiera que fueran. Decisión fatal. En vez de esperar hasta que pudiera tener la oportunidad de tratar todo el trágico asunto con Dios, decidió por sí mismo su suerte. La caída de Adán es tanto más trágica porque no dudó de Dios, ni fue engañado como Eva. Procedió ante la segura expectativa de que se convertiría en realidad la terrible amenaza de Dios. Si Adán hubiera permanecido leal a Dios a pesar de la deslealtad de Eva, la sabiduría divina todavía hubiera resuelto el dilema para él y hubiera evitado el desastre para la familia humana. Luego de todo lo ocurrido, qué importante es recordar que en medio de toda esta tragedia aparecieron palabras de esperanza y promesa por parte de Dios. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. No sabemos cuán clara fue la comprensión de Adán del plan de la redención, pero podemos estar seguros de que le fue revelado lo suficiente
para asegurarle que el pecado no duraría para siempre, que de la simiente de la mujer nacería el Redentor, que sería recuperado el dominio perdido y que se restauraría la felicidad del Edén. De principio a fin, el Evangelio de Salvación es el tema de las Escrituras. Muy bien, sinteticemos algunas ideas que nos ha dejado esta preciosa lección. Número 1. No distorsionemos la imagen de Dios. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Está clarísimo, ¿no? Para Dios, las diferencias entre el hombre y la mujer no son accidentes, porque Él los creó y las diferencias son buenas y significativas. Los hombres no son mujeres y las mujeres no son hombres. Una de las señales más tristes de lo depravado que es nuestra cultura es la cantidad de confusión de género que existe hoy en día. Un hombre es completamente superior en ser un hombre. Una mujer es completamente superior en ser una mujer. Pero cuando un hombre intenta ser mujer o una mujer intenta ser hombre, es algo inferior. Hechos a la imagen de Dios significa que independientemente de ser hombre o mujer, poseemos plena personalidad, plena moralidad y plena espiritualidad. Número 2. Doblemente sin excusa. La prueba de nuestros primeros padres se permitió para probar su lealtad y amor. Era esencial para su desarrollo espiritual, para la formación del carácter. Felicidad eterna habría sido el resultado para ellos si hubieran salido victoriosos de la prueba. Puesto que Dios no quería que fueran tentados por encima de su capacidad para resistir, no permitió que Satanás se les acercara a la semejanza de Dios y en cualquier otro lugar, sino en ese árbol. Por lo tanto, Satanás vino en la forma de un ser no solo muy inferior a Dios, sino muy por debajo del hombre mismo. Al permitir que, usando como medio un mero animal, los persuadiera a quebrantar la orden de Dios, Adán y Eva quedaron doblemente sin excusa. Y número 3. Justicia y misericordia divinas. Antes de oír el pronunciamiento de su propia sentencia, fue aplicado al alma quebrantada de Adán el bálsamo sanador de la esperanza. De Eva, quien fuera hueso de sus huesos y carne de su carne. De ella, a quien había culpado por su caída, él debía esperar su liberación. La simiente prometida, en quien habría poder para vencer al archienemigo de Dios y del hombre. ¡Cuán bondadoso fue Dios! La justicia divina requería castigo para el pecado, pero la misericordia divina ya había hallado una forma para redimir a la raza humana caída. Sí, por el sacrificio voluntario del Hijo de Dios. Amigo y amiga, la pluma inspirada nos termina recordando que Eva creyó realmente las palabras de Satanás.
pero esta creencia no la salvó de la pena del pecado. No creyó en las palabras de Dios, y esto la condujo a su caída. En el juicio final, los hombres no serán condenados porque creyeron concienzudamente una mentira, sino porque no creyeron la verdad, porque descuidaron la oportunidad de aprender la verdad. Que Dios te bendiga. No olvides apoyar este ministerio suscribiéndote a mi canal de YouTube. Con esto tendrás acceso a un video resumen completamente ilustrado y animado de la lección de escuela sabática para adultos al inicio de cada semana. Espero tus likes y tus comentarios de la lección. Bendiciones.